La clase de hoy y pues hoy empezamos con una nueva unidad que es la unidad 2 y el título de esta unidad es análisis plástico. Entonces vamos a enfocar mucho el tema de esta unidad a lo que nosotros queremos del análisis no lineal en este curso, pero digamos si alguno quiere profundizar o complementar lo que vamos a ver o vamos a discutir en la unidad 2 puede acudir a este libro, ¿no? Entonces ahí hay un capítulo dedicado totalmente al análisis plástico y pues lo dicho, puede ser de utilidad para ustedes como para complementar lo que vayamos a ver a continuación. Entonces, en términos de introducción, quisiera que hagamos el análisis plástico de este sistema estructural sencillo. Y aunque no se parece nada a una estructura sismorresistente, pues a través de analizar este sistema queremos sacar algunas conclusiones, ir entendiendo algunos aspectos del análisis plástico que van a ser muy útil en el momento en que diseñemos, revisemos, evaluemos estructuras sismorresistentes. Entonces, pues vamos a suponer que tenemos una viga. La viga es indeformable. Y noten que esta viga está soportada por este apoyo articulado aquí en su extremo izquierdo y además está soportada por estas dos barras articuladas. Vamos a suponer que las dos barras son iguales, de tal manera que tienen la misma área, están fabricados con un material que tiene el mismo módulo de elasticidad y ambas tienen la misma longitud. Entonces vamos a aplicar una fuerza P aquí al centro del claro de esta viga y vamos a ir incrementando esta fuerza P. Obviamente, como vamos a ir incrementando esta fuerza P, progresivamente más y más se va a ir deformando esta estructura y nosotros queremos pues seguir cómo va evolucionando la deformación de esta estructura conforme vamos incrementando la fuerza P. Recuerden, planteamos que esta viga es rígida o indeformable, pues. Entonces, si establecemos las ecuaciones de equilibrio, pues establecemos el diagrama de cuerpo libre de nuestra viga. Aquí la aislamos de un apoyo articulado y es la interacción que tenía el apoyo articulado con nuestra viga, la representamos con estas dos componentes de reacción, una en X y una en Y. Cuando nosotros también aislamos nuestra viga de las dos barras, la interacción que cada barra tenía con nuestra viga la representamos a través de estas fuerzas F1 y F2. Entonces, si yo plantease el equilibrio de momentos con respecto a al punto donde está el apoyo articulado, pues estas reacciones no hacen momento, pero estas tres fuerzas sí hacen momento. Como esta fuerza tiene el doble de brazo de palanca, ¿no? Pues aquí aparece este 2. Entonces ya igualando, digamos, haciendo el equilibrio de momentos de estas tres fuerzas, pues yo tengo que F1 más 2F2 es igual a P. Ahora, en términos de las ecuaciones de compatibilidad, pues sabemos que esta viga no se deforma. Y entonces sí puede moverse como cuerpo rígido, pero la viga en sí no se deforma. Si eso fuese cierto, pues la deformación que habría aquí en la viga, en la barra central, sería de la mitad de la deformación de la barra del extremo. O en otras palabras, la barra del extremo se deforma axialmente dos veces más que la barra del centro. Y entonces, en términos de nuestra ecuación de compatibilidad, diríamos que este desplazamiento aquí en el extremo de esta viga infinitamente rígido sería dos veces el desplazamiento que tendría la viga aquí al centro de su claro. Y noten cómo esta deflexión de la viga aquí en el extremo sería igual a la deformación de esta barra, a la deformación axial de esta barra, y la deflexión que tuviera la viga aquí al centro de su claro sería igual a la deformación de esta barra central. Cada una de las barras, pues vamos a suponer que tiene una ecuación constitutiva. El material del que está fabricado cada barra tiene una ecuación constitutiva. Entonces aquí en un diagrama fuerza contra deformación unitaria, perdón, no es fuerza, es esfuerzo axial contra deformación unitaria,
Vamos a suponer para las barras, para el material del que están fabricadas las barras, vamos a suponer un comportamiento elastoplástico perfecto. Entonces, pues tiene un rango de comportamiento elástico el material, ¿no? Fluye aquí cuando alcanza su esfuerzo de fluencia, que tiene asociada una deformación unitaria de fluencia. Y acuérdense que en una gráfica esfuerzo contra deformación unitaria, la pendiente es el módulo de elasticidad. Entonces, este es el comportamiento que va a tener el material del cual está fabricada la barra. Y si nosotros pasáramos del comportamiento material al comportamiento de la barra, el comportamiento de la barra quisiéramos caracterizarlo en un diagrama fuerza contra desplazamiento. Entonces, para convertir este esfuerzo en fuerza, yo tengo que multiplicar por el área. Y para convertir esta deformación unitaria a desplazamiento, yo tengo que multiplicar por la longitud de la barra. Entonces, pues el esfuerzo de fluencia ya de la barra es el área por el esfuerzo, perdón, la fuerza de fluencia de la barra es igual a su área por su esfuerzo de fluencia. A este fuerza de fluencia está asociado un desplazamiento de fluencia y la rigidez axial de la barra es EA sobre L. Entonces, noten que ya hemos planteado los tres juegos de ecuaciones que se requieren para analizar la viga, que son las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones constitutivas y las ecuaciones de compatibilidad. Vamos a tratar de entender cómo evoluciona el comportamiento de la barra conforme se va incrementando esta fuerza P. Entonces, primero la barra, pues, o digamos, toda esta estructura sencilla va a estar elástica. Todos los componentes que forman parte de esta estructura sencilla van a estar elásticos. Entonces, queremos caracterizar en este rango de comportamiento elástico el comportamiento de esta estructura simple. Entonces, acuérdense que dijimos que las ecuaciones de compatibilidad nos decían que aquí esta barra se iba a deformar el doble que esta. Como ambas barras están elásticas y como ambas barras son iguales, si la del extremo se deforma el doble que la central, entonces la del extremo va a estar desarrollando el doble de fuerza que la del centro. Entonces podemos decir que la fuerza 2 sería igual a 2 veces la fuerza 1. Si se acuerdan, esta es la ecuación de equilibrio en términos de momento con respecto al apoyo. Y si estoy diciendo que la fuerza 2 es igual a 2 veces la fuerza 1, entonces aquí yo tendría que poner 2 por 2 F1. Entonces 2 por 2 F1 serían 4 F1. Más otro F1 serían 5 F1. Entonces toda esta ecuación planteada en función de F1 serían 5 F1 es igual a P. Entonces, pues podríamos, acá está, si yo despejo de aquí el F1, pues concluiría que es P quintos. Y acuérdense que en el rango elástico esta barra tendría el doble de fuerza, pues porque estamos diciendo que su deformación axial sería el doble que la central. Entonces esta barra estaría desarrollando, si este es P quintos, pues esta estaría desarrollando una fuerza de 2 P quintos. Y entonces yo podría calcular cuánto se está deflexionando la viga aquí en el punto central. Entonces voy a tratar de establecer una curva de esta fuerza P contra esta deflexión al centro del claro de mi estructura simple. Noten que yo ya tengo cuánto vale la fuerza en esta barra. Entonces, si yo divido la fuerza en esta barra por su rigidez axial, que aquí está, la fuerza es P quintos, dividir entre la rigidez axial, pues es multiplicar por el inverso de su rigidez. Y entonces yo puedo calcular que la deformación en esta barra, si está cargada a P quintos, sería PL sobre 5EA. Pero acuérdense que la deformación axial de esta barra es igual a esta deflexión. Entonces la deflexión U1, aquí en el centro del claro de esta estructura simple, sería PL sobre 5EA. Entonces noten que en el rango elástico ya logré relacionar
conforme va creciendo esta fuerza P, cuánto va creciendo este desplazamiento U1. Y entonces, pues yo podría ir dando diferentes valores de P e ir graficando diferentes valores de U1 para poder ir estableciendo toda la parte elástica de la curva. Ahora, yo quiero tratar de entender en qué momento mi estructura simple deja el rango elástico de comportamiento. Entonces, ¿se acuerdan que las barras estas que están aquí sosteniendo la viga son las que pueden desarrollar comportamiento no lineal? Entonces, ¿cuál de estas barras fluiría primero? ¿Quién me dice, la central o la del extremo? La del extremo. ¿Y por qué la del extremo? Digo, Se supone que se deforma 2 veces que el de medio, ¿no? sí, exacto, se está deformando más rápido. Entonces va a alcanzar su deformación de fluencia más rápido. Entonces, efectivamente, cuando esta barra 2, cuando esta fuerza 2 es la que le corresponde a esta barra, alcanza su fluencia, podríamos decir que ya llegamos al límite del comportamiento elástico de esta estructura sencilla. Y entonces, una vez que fluye esta barra aquí, la fluencia de esta barra está indicada porque ya la pintamos en rojo, ¿no? Las barras que están pintadas en negro están elásticas. Aquí la que está pintada en rojo es la que ya fluyó. Entonces, noten que una vez que nosotros ingresáramos al rango no lineal de comportamiento de este sistema, porque fluyó esta barra, habríamos llegado al primer punto de quiebre del sistema estructural y seguiríamos con una segunda recta, pero con mucho menor pendiente. Entonces, lo que vamos a tratar de establecer es, pues, cuánto vale esta fuerza y este desplazamiento asociado a la primera fluencia de este sistema. Pues estamos diciendo que la fuerza 2 sería A por Fy. Ya antes habíamos dicho que en el rango elástico, si yo pusiera una fuerza P aquí, esta barra desarrollaría una fuerza de 2P quintos y esta barra desarrollaría una fuerza de P quintos. Entonces podríamos decir que 2P quintos es igual a A por Fy. Y noten que acá yo podría despejar esta P. Y entonces pasaría el 5 multiplicando y el 2 dividiendo. Pues eso me llevaría a que la P que produce la fluencia de esta barra sería 2.5 veces A por Fy. Entonces, si yo conociera esta área y este esfuerzo de fluencia, yo podría establecer la curva P que provocaría la primera fluencia en mi sistema estructural. Ahora, recuerden que estamos al borde del rango elástico y que esta fuerza, perdón, la fuerza de la barra central es la mitad de la fuerza del extremo. Entonces, pues si esta alcanzó a Fy, la fuerza en la barra central sería a Fy sobre 2. Noten que estoy diciendo que en el momento de la fluencia, esta F1, que es esta, vale a Fy sobre 2. Entonces, si yo sustituyo este a Fy sobre 2 aquí en lugar de F1, yo establecería pues cuánto es el desplazamiento, cuánto se deformaría esta barra, pero acuérdense que la deflexión es igual a la deformación axial de esta barra. Y entonces yo podría decir cuánto vale la deflexión de fluencia, digamos, dividiendo la fuerza F1 entre la rigidez axial de la barra, que me sale Fyl sobre 12. Y entonces ya habría podido, noten que ya habría establecido este valor de Py y este valor de Uy. Ahora, mi estructura seguiría deformándose hasta que alcanzara una segunda fluencia. Ahora, hasta que yo alcanzara la fluencia de la segunda barra. Una vez que fluye la segunda barra, pues ya se formaría un mecanismo plástico no restringido. Estarían las dos barras fluyendo. Acuérdense que las barras de nuestro ejemplo, una vez que ya fluyen, ya no tienen rigidez. Entonces, como ninguna de estas dos aporta rigidez, pues ya mi estructura simple ya no tendría rigidez. Ahora voy a tratar de encontrar, o voy a encontrar, dónde está este segundo punto de quiebre. A la fuerza
y al desplazamiento asociado a este segundo punto de quiebre, les voy a poner el subíndice MEC de mecanismo, porque a partir de este segundo punto de quiebre ya se forma un mecanismo. Ahora, la condición límite que hace que yo pase del rango de comportamiento plástico restringido al rango de comportamiento plástico es la fluencia de la barra central. Entonces me voy a ir justo al punto en donde la barra central está apenas fluyendo. Noten que cuando la barra central está apenas fluyendo, pues tanto la fuerza 1 como la fuerza 2 en ambas barras va a ser igual a AFY. Entonces, pues planteo entonces que para la formación del mecanismo, ambas fuerzas serían igual a AFY. Noten que aquí está indicado eso. Y trato de establecer cuánto vale la fuerza esta asociada a la formación del mecanismo y este desplazamiento. ¿Se acuerdan que esta es la ecuación de equilibrio de momentos con respecto al apoyo articulado? Así fue como establecimos esta ecuación de equilibrio. Noten que F1 vale AFY. Noten que F2 también vale AFY, pero está multiplicado por 2. Entonces, 1 AFY más 2 AFY, pues concluyo que la P asociada a la formación del mecanismo son 3 veces AFY. Noten que aquí en la barra central incipientemente alcancé este valor de AFY. Apenas alcancé el límite del rango elástico de esta barra. Si todavía estoy así en el límite, pero todavía estoy en el rango elástico, la deformación axial de esta barra pues sería la fuerza que actúa en ella, que sería este F1, entre su rigidez. Y entonces, pues efectivamente la fuerza que actúa en ella es AFY. Ahí estoy dividiendo entre la rigidez y entonces puedo establecer el desplazamiento asociado a la formación del mecanismo. Y entonces pues ya habría establecido este valor, y más allá de que, digamos, podríamos establecer esta curva que me explica cómo se va incrementando la deformación de mi sistema estructural simple conforme se va incrementando la carga actuante en él, vamos a tratar de sacar algunas conclusiones que van a ser muy importantes para este curso. Empezamos recordando que el daño estructural que sufre un miembro depende de su nivel de deformación plástica. Y que dijimos que conforme mayor sea la demanda de deformación plástica, mayor será el nivel de daño en nuestro miembro estructural. Entonces, así tenemos establecido, digamos, la curva, que en este curso a esta le vamos a llamar la curva de capacidad. Y noten que cada punto de quiebre, ¿se acuerdan que tiene que ver con la ocurrencia de algo en la estructura? Decíamos que pues, el punto de quiebre en nuestras curvas de capacidad existen porque se cambia la rigidez. Yo aquí traigo una rigidez, entro al punto de quiebre con una rigidez y salgo con otra rigidez, en este caso menor. ¿Por qué estoy saliendo con una rigidez menor? Pues porque aquí en el punto de quiebre pasó algo. Lo que pasó algo es que algo se empezó a dañar, que en este caso es la barra del extremo. Yo traigo aquí esta rigidez, entro al segundo punto de quiebre y salgo con una rigidez de 0. Entonces, ¿qué pasó acá? Pues que acá se empezó a dañar otra cosa. Y en este caso lo que se empezó a dañar aquí es la barra central. Ahora, con base en eso podríamos decir que nuestra estructura simple no exhibiría daño en toda esta etapa inicial de comportamiento, en la etapa elástica de comportamiento. Pero diríamos que una vez que alcanza su primer punto de quiebre, conforme vamos deformando más nuestro sistema estructural, vamos deformando cada vez más la barra del extremo. ¿Se acuerdan que la barra del extremo es la primera que fluye? Entonces, conforme vamos incrementando la deformación global de nuestro sistema, vamos incrementando la deformación local de nuestro miembro estructural que empezó a dañarse. Y entonces cada incremento en la deformación global del sistema va incrementando la deformación local del sistema y lo va dañando hasta que va a haber una deformación global tal que la deformación local del elemento estructural va a alcanzar su capacidad última de deformación y va a fallar.
En el momento en que falla nuestra barra del extremo, podríamos decir que falla nuestra estructura simple. En esta estructura simple, pues nada más tiene dos barras y la barra del extremo, curiosamente, está aportando mayor capacidad resistente que la barra central. Entonces, pues en el momento en que perdamos la barra del extremo, podríamos hacer el juicio que esta estructura simple alcanza su deformación máxima. Ahora, noten que la barra central no lleva el mismo nivel de daño que la barra del extremo, pues sencillamente porque la barra central se está deformando a la mitad. ¿Se acuerdan las ecuaciones de compatibilidad? La barra central se está deformando la mitad que la barra del extremo. Entonces, la barra central apenas empieza a deformarse aquí en el segundo punto de quiebre, y conforme yo voy incrementando el desplazamiento lateral global del sistema estructural más allá del segundo punto de quiebre, la barra central se va deformando. Y lo más seguro es que si las dos barras son iguales, pues la que falle sea la del extremo porque se está deformando más. Noten que entonces yo podría ir, conforme voy deformando mi estructura simple, podría ir siguiendo el daño en cada uno de los miembros que componen a mi estructura, y una vez que yo alcance estados críticos de daño en algunos de los miembros, yo podría establecer cuál es la capacidad última de deformación de esta estructura simple. Si en lugar de tener 2 barras tuviera 4 barras, entonces tendría 4 puntos de quiebre. Este primer punto de quiebre, ¿a quién correspondería? ¿Quién me dice? ¿A cuál de las 4 barras? A la barra del extremo. Pues sí, y El extremo derecho. Pues sería la barra enseguida del extremo. Exacto. Así es. Entonces iríamos siguiendo la progresión del extremo, digamos, vamos a decirlo así, de derecha a izquierda, porque pues si esta barra es infinitamente rígida, pues esta del extremo, conforme yo me vaya moviendo a la derecha, las barras se van a deformar cada vez más axialmente e irían fluyendo progresivamente. Pero entonces cada punto de quiebre de estos estaría asociado a la afluencia de cada barra. Y noten que yo podría, a través de entender en qué momento fluye cada barra, yo podría establecer, según la deformación global del sistema estructural, cuánto se ha dañado cada una de las barras. Yo podría hacer un seguimiento de cómo se va dañando cada barra. Ahora, en el límite, si tuviéramos un montón de barras, en realidad esto sería una colección de líneas rectas. Pero cada línea recta, ya si yo tuviese muchísimas barras, cada línea recta sería tan pequeñita que empezaría a asemejarse a una curva de capacidad. Entonces, en realidad, cuando nosotros vemos o le pedimos a nuestro programa de análisis que nos dé una curva, en realidad no es una curva, es una colección de líneas rectas, pero llega un momento que esas líneas rectas son tan pequeñitas que ya asemejan una curva. Bueno, entonces vamos a hacer una serie de observaciones que van a ser de mucha importancia para nuestro curso. Lo primero que vemos es que la resistencia última de una estructura puede ser mayor que aquella asociada a la primera afluencia. Entonces, distingamos entre la fuerza máxima que desarrolla el sistema estructural y la fuerza de fluencia. No son las mismas. Noten que acá la fuerza de fluencia vale 2.5 AFY y la fuerza máxima que desarrolla mi sistema estructural vale 3 veces AFY. Entonces, la fuerza máxima que desarrolla el sistema estructural suele ser más grande que la fuerza de primera fluencia. Lo segundo es que es la fluencia gradual de la estructura, que depende del grado de indeterminación estática, la que permite el incremento paulatino desde la fuerza de primera fluencia hasta la fuerza máxima. A ver, ¿por qué la estructura puede incrementar su resistencia aquí de 2.5 a 3 veces AFY? La razón de este incremento es porque todavía hay una barra elástica. Mientras haya elementos que están elásticos, esos elementos van a seguir incrementando su capacidad resistente conforme vamos deformando el sistema estructural. Entonces, cuando llegamos a este primer punto de quiebre,
una barra desarrolló comportamiento plástico y entonces esta barra ya no puede desarrollar mayor capacidad resistente. Pero la otra barra permanece elástica, y mientras haya elementos que permanecen elásticos en nuestro sistema estructural, esos elementos van a poder seguir incrementando su capacidad resistente. Y producto de eso, la estructura va a poder ir desarrollando fuerzas mayores que la asociada a la primera fluencia. Ahora, para nosotros esta pendiente postelástica va a ser importantísima. Va a ser importantísimo en este curso que nuestros sistemas estructurales no alcancen una resistencia y una vez que está la primera fluencia ya no puedan incrementar su capacidad resistente. En este curso va a ser importantísimo que algunos elementos fluyan, pero que otros elementos permanezcan elásticos. ¿Por qué va a ser tan importante en nuestro curso que mientras unos elementos fluyen, otros permanecen elásticos? Porque los que permanecen elásticos me van a dar una rigidez postelástica positiva. ¿Y qué tiene de bueno una rigidez postelástica positiva? Pues dice que estabiliza el comportamiento dinámico de la estructura y además promueve un mejor control de la respuesta máxima y sobre todo del desplazamiento residual. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las condiciones que tiene que satisfacer su proyecto final es que no desarrolle deformaciones permanentes grandes? Eso nos lo exige el REDI y les dije a ustedes, tomen un papel porque van a tener que revisar la capacidad de autocentrado de su sistema estructural. Una estructura resiliente tiene que tener capacidad de autocentrado. Entonces, pues, ¿qué creen? Que esta rigidez postelástica positiva es importantísima para que la estructura se autocentre. Miren, aquí les enseño 4 gráficas. Aquí, estas son sistemas de un grado de libertad sujetos a un movimiento del terreno. Son sistemas con diferente periodo. Pero, a ver, me voy a fijar en esta gráfica de aquí de abajo a la derecha. Noten que este sistema de un grado de libertad está desarrollando deformaciones muy grandes. Noten que aquí estamos hablando hasta casi 240 centímetros, 2.4 metros. Y esta es la deformación residual. EPD quiere decir endurecimiento por deformación, o un endurecimiento por deformación de 0 quiere decir que la rigidez postelástica es de 0. Esto implica una rigidez postelástica del 1%, del 5% y del 10%. Entonces miren, cuando la estructura fluye y su rigidez postelástica es de 0, no sé si ven cómo se incrementa el desplazamiento residual, ¿no? Conforme el sismo es capaz de desplazar más a mi sistema de un grado de libertad, no sé si ven que también produce desplazamientos residuales muy grandes. Pero no sé si ven la curva azul y verde. ¿Qué ven en la curva, sobre todo la azul y verde? Que con una pequeña rigidez postelástica que yo proporcione, no sé si ven que aunque la estructura se desplace mucho durante el sismo, su deformación residual o permanente es casi de 0. Entonces, si nosotros no recurrimos a diseñar la estructura de tal manera que tenga esta rigidez postelástica relativamente alta, y noten que relativamente alta puede ser 0.10, pero si yo no diseño la estructura para que exhiba esta rigidez postelástica, pues va a tener deformaciones residuales muy grandes, y entonces no voy a poder satisfacer la cuestión del REDI. Nada más para adelantarles, y me estoy adelantando mucho, fíjense que nosotros vamos a tener una estructura que está compuesta por un sistema gravitacional, una serie de marcos que bajan la carga gravitacional y una serie de diagonales que van a controlar su deformación lateral a través de su comportamiento plástico. Entonces, el sistema que va a permanecer elástico para darnos esta rigidez posfluencia que permita al sistema estructural autocentrarse va a ser el sistema gravitacional, porque va a permanecer elástico. Y mientras permanezca elástico me va a aportar esta rigidez posfluencia. Entonces eso va a ser muy importante en nuestro curso. Sigamos haciendo alguna serie de observaciones de interés. Dice que un miembro estructural que fluye ya no es capaz de acomodar un mayor nivel de carga. Pero si los miembros que fluyen son capaces de deformarse en su rango de plástico de comportamiento,
los miembros que permanecen elásticos contribuyen al incremento de la capacidad resistente de la estructura. Entonces estamos diciendo que aquí la estructura tiene un comportamiento muy favorable porque tiene una rigidez postelástica positiva. Que esta rigidez postelástica solo sirve si algunos elementos permanecen elásticos. Pero de nada me serviría yo plantearme esto si aquí luego, cuando yo ingrese al rango no lineal de comportamiento, fallara esta barra. ¿Qué pasaría si fallara la barra 2 casi una vez que empiezo a ingresar al rango no lineal de comportamiento? Pues que la capacidad de la estructura se caería. La estructura fallaría acá. Entonces, noten que yo tengo que tener dos cuidados. Primero, hacer posible que algunos elementos permanezcan elásticos. ¿Para qué? Para que me ayuden a formar esta rigidez postelástica positiva. Pero estos que ya empezaron a dañarse, yo les tengo que dar suficiente capacidad de deformación para que, aunque estén dañados, puedan seguirse deformando y estos elementos que permanecieron elásticos puedan seguir incrementando la capacidad de deformación del sistema estructural. Entonces yo me tengo que fijar muy bien en el detallado de estos miembros, porque aunque ya no están contribuyendo a incrementar la capacidad resistente del sistema estructural, aporten la estabilidad necesaria al sistema estructural para que los que sí permanezcan elásticos den esta rigidez postelástica. Y dice que, por tanto es conveniente mantener algunos miembros estructurales del sistema estructural en su rango elástico de comportamiento para hacer posible un mejor control de la respuesta dinámica y necesario evitar la falla prematura de los miembros que han entrado a su rango de comportamiento plástico para garantizar la estabilidad del sistema estructural. Entonces, pues en nuestro caso, estos miembros que permanezcan elásticos va a ser nuestro sistema de marcos gravitacionales, y estos que ingresan al rango plástico de comportamiento van a ser nuestros dispositivos de control. Pero como están fabricados en el taller, nuestros dispositivos van a tener una capacidad de deformación muy notable. Y entonces, digamos, así al final del curso vamos a aterrizar todo este concepto. Bueno, vamos a tratar de aproximarnos un poquito más a lo que sería una estructura más parecida a las que vamos a trabajar en este curso. O sea, esta estructura simple que acabamos de discutir, pues es ilustrativa y nos ayuda a entender varias cosas. Pero tratemos de ir aproximándonos poco a poco al tipo de estructuras con las que vamos a tratar en este curso. Entonces, vamos a distinguir entre lo que sería el análisis plástico tradicional y lo que nosotros queremos del análisis plástico en este curso. Entonces, tradicionalmente, el análisis plástico se había planteado para establecer la carga de colapso. Acá no le vamos a llamar carga de colapso, porque en este curso no vamos vamos a decir que la palabra colapso está prohibida en este curso. Es inaceptable que en este curso se plantee la posibilidad de un colapso. Entonces, más bien le vamos a llamar la carga en la que se forma el mecanismo plástico. Entonces, tradicionalmente hay dos métodos que se usan mucho, que es el método estático y el método cinemático, y ambos están enfocados a establecer la carga en la que se forma el mecanismo plástico. Nosotros no nos interesa conocer este valor. No, entre muchas otras cosas, quizás alguna utilidad tenga para nosotros conocer este valor, pero en realidad lo que nosotros queremos es establecer la curva de capacidad del sistema estructural. Queremos ver cómo evoluciona la deformación global y las deformaciones locales de nuestro sistema estructural en función que se vayan incrementando las cargas externas. Y para eso, en este curso requerimos usar el método paso a paso, que si ven ya lo hicimos para la estructura simple. No sé si ven que primero hicimos un análisis elástico y encontramos el primer punto de quiebre. Hicimos un segundo análisis y encontramos el segundo punto de quiebre. Y distinguimos tres etapas de comportamiento que dijimos. Esta es la etapa elástica de comportamiento, la etapa de comportamiento plástico restringido y la etapa de comportamiento plástico. Bueno, tratemos de aproximarnos al tipo de estructuras que vamos a trabajar acá. Entonces,
A las estructuras que vamos a trabajar acá, sobre todo el modelado no lineal, vamos a invertir esfuerzo para entender cómo hacer el modelado no lineal de marcos. Vamos a hacer los siguientes supuestos. Ojo que estos supuestos no se cumplen así nada más porque yo lo supuse. Yo voy a tener que tomar acciones de diseño, acciones ingenieriles para asegurarme yo que esos supuestos se cumplan. O sea, estos supuestos no son de gratis. Pero suponiendo que yo tomo las acciones ingenieriles, esto es lo que yo voy a buscar en mis marcos. Que el comportamiento de los miembros estructurales esté dominado por flexión. Que la plasticidad también se dé por flexión y que se concentre en puntos con longitud cero denotadas articulaciones plásticas. Vamos a establecer que vale la teoría de deformaciones pequeñas, diciendo con esto que las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad van a ser lineales, que los miembros no sufren falla prematura por inestabilidad o pandeo, sino que pueden desarrollar su articulación plástica y se pueden deformar en su rango plástico de comportamiento sin tener este tipo de fallas prematuras. Y lo que también se va a presumir es que yo voy a poner una serie de cargas sobre mi sistema estructural, siendo la componente horizontal del sismo la que más me interesa, pues normalmente las cargas las voy a orientar en dirección horizontal. Y digamos que la distribución en altura de las cargas va a ser tal que el valor relativo de las cargas que actúan en los diferentes pisos se va a mantener constante. O sea, el valor absoluto de cada carga puede ir cambiando, pero el valor relativo entre cuánto valen estas cargas en los diferentes pisos se mantiene constante. Entonces, cuando se hace un análisis plástico tradicional, normalmente se considera que la articulación plástica es rígido-plástica. ¿Qué quiere decir? Que en un diagrama momento-rotación, la articulación no tiene flexibilidad. O sea, sencillamente en su rango elástico de comportamiento, digamos, tiene una rigidez infinita. Y una vez que fluye, digamos, ya no incrementa su resistencia, pero tiene una capacidad de deformación ilimitada. Eso es lo que consideramos en el análisis plástico tradicional. Y también consideramos que los miembros estructurales del sistema de los marcos son infinitamente rígidos. O sea que las vigas y las columnas son infinitamente rígidos. ¿Cuáles son las consecuencias del modelado si yo quisiera establecer una curva que me dijera cuánto vale la carga P y en función de conforme se fuera incrementando esta carga P, cuánto vale el desplazamiento lateral de mi sistema estructural? Pues como los miembros estructurales son infinitamente rígidos y las articulaciones son infinitamente rígidas en el rango elástico, pues este sistema estructural no desarrolla deformación en el rango elástico. Y hasta que no se forman las 4 articulaciones plásticas, el sistema estructural no cede. Pero una vez que cede, pues cede con una pendiente horizontal, porque pues ninguna de las articulaciones plásticas aporta rigidez en el rango plástico de comportamiento. Ese es el tipo de comportamiento que suponemos para las articulaciones plásticas. Y entonces, pues nosotros, una vez que se forma el mecanismo plástico en el marco, todo el marco cede y logra acomodar deformaciones laterales sin incrementar su resistencia lateral. Todo esto, pues no me permite evaluar cómo va progresando el daño en mi sistema estructural y cómo se va dañando localmente cada uno de nuestros miembros estructurales conforme se incrementa el desplazamiento de azotea del marco. Entonces, este tipo de modelado que se usa mucho en cursos anteriores, en este curso no sirve. Noten que nosotros tenemos enfrente de nosotros el reto de hacer estructuras resilientes en este curso. Tenemos que lograr varias cosas, pero noten cómo entre las muchas cosas que tenemos que hacer es hacer un análisis no lineal de nuestro sistema estructural. Y entonces, si nosotros aspiramos aquí en este curso a hacer diseños resilientes, tenemos que reinterpretar el análisis no lineal para poder evaluar el desempeño de nuestros sistemas estructurales. Y entonces, para hacer eso posible, vamos a establecer un modelado diferente al que han usado en cursos anteriores.
Vamos a suponer que la articulación sigue siendo rígido-plástica, o sea, la articulación plástica en su rango elástico de comportamiento es infinitamente rígida. Pero ahora, una vez que fluya, no puede deformarse indefinidamente. La articulación tiene una capacidad limitada de deformación. O sea, si yo a la articulación la deformo lo suficiente, la voy a hacer fallar, como sucede en la vida real. Y la otra cosa que voy a considerar es que los miembros estructurales son flexibles. Y en un diagrama momento-rotación, y en función de las condiciones de apoyo de mi miembro estructural, pues este alfa va a valer diferentes cosas. Ya vamos a ver que para un marco en que los miembros se deforman en doble curvatura, este valor va a ser 6. Ya lo vamos a justificar, pero digamos que en el extremo de las barras, si yo estableciera su diagrama momento-rotación, la barra no es infinitamente rígida, sino que es flexible. A ver, para que seamos muy claros en lo que se refiere a cómo vamos a modelar los marcos en este curso. Vamos a tener una serie de barras, y no sé si ven cómo dice aquí comportamiento de la barra, y hay una línea punteada que dice que la barra permanece elástica. Noten aquí cómo cuando yo estoy pintando el comportamiento de la barra estoy diciendo que la barra va a permanecer elástica. Todo el comportamiento plástico se va a acumular en estos resortitos que son nuestras articulaciones plásticas. Y noten cómo nuestra articulación plástica es infinitamente rígida, digamos en el rango elástico, y una vez que alcanza su momento de fluencia ya cede. Entonces, noten cómo todo el comportamiento elástico queda capturado en la barra. La articulación plástica no desarrolla absolutamente ningún comportamiento elástico. Ahora, noten que la barra siempre permanece elástica y que todo el comportamiento plástico queda acumulado en la rotación plástica. Entonces, noten que estamos teniendo dos tipos de elementos. Las barras van a ayudarme a establecer la deformación elástica de mi estructura, y las articulaciones plásticas la deformación plástica. Como que no se comparten, no es así que la barra vaya a capturar los dos comportamientos y las articulaciones los dos comportamientos. No. Yo tengo unidades especializadas para solo capturar un comportamiento. Las barras, todo el comportamiento elástico. Las articulaciones, todo el comportamiento plástico. Las articulaciones, noten que no tiene forma de deformarse elásticamente. Entonces toda la deformación elástica queda en las barras. Y noten cómo las barras permanecen elásticas, no desarrollan comportamiento plástico, de tal manera que el comportamiento plástico se acumula totalmente en mis articulaciones plásticas. ¿Cuáles son las consecuencias de modelado? Pues ahora, si yo le pongo una fuerza P, y esta fuerza P fuera de baja intensidad, de todas maneras mi marco se deformaría. ¿Por qué? Porque ahora las barras son flexibles. Ahora las barras tienen flexibilidad, al contrario del primer modelo que discutimos, en donde eran infinitamente rígidas. Entonces, conforme yo voy incrementando esta fuerza P, yo voy incrementando las acciones internas en mi marco y se van a ir formando las diferentes articulaciones plásticas. Y entonces yo voy a poder establecer la curva de capacidad y voy a poder establecer estos puntos de quiebre. ¿Por qué hay 4 puntos de quiebre acá? ¿Quién me dice por qué en esta curva de capacidad que le estoy pintando acá hay 4 puntos de quiebre? ¿A qué corresponde cada uno de estos puntos de quiebre? A cada una de las articulaciones. Exacto. Y noten que entonces, conforme se va incrementando el desplazamiento de azotea, yo puedo ir siguiendo cuánto se va deformando cada articulación plástica. Y en función de eso yo puedo ir siguiendo cómo evoluciona el daño de mis diferentes miembros estructurales conforme la estructura se va deformando cada vez más y más a nivel global. Bueno, a ver, ejemplifiquemos el método evento-evento. Digo, no porque lo vayamos a hacer a mano. Aquí vamos a usar un programa de computadora porque la estructura que van a manejar no es una estructura sencillita. Va a ser un proyecto
que se va a tratar, va a ser bastante profesional. Entonces van a trabajar con una estructura enorme y pues no pueden estar haciendo cosas a mano. Pero vamos a hacer un ejercicio muy sencillito a mano, nada más como para sentir el método evento-evento. ¿Cómo trabaja el método evento-evento? Dice que estudia el comportamiento de la estructura conforme se incrementa gradualmente la carga actuante. Conforme esa carga actuante se va incrementando, se van incrementando los momentos en los elementos estructurales. ¿Por qué los momentos? Pues porque acuérdense que dentro de nuestras suposiciones dijimos que el comportamiento y daño está dominado por efectos de flexión. Y acuérdense que dijimos que eso no pasa de gratis, que vamos a tomar decisiones ingenieriles, acciones ingenieriles para que eso pase. Entonces, si mi marco está bien diseñado, conforme se incrementa la carga lateral, se van a ir incrementando los momentos internos hasta que en un primer punto, el momento en ese punto va a alcanzar el momento plástico en ese punto. Esta es la primera vez que esto ocurre. Entonces, cuando esto ocurre en un punto de la estructura, ahí vamos a asumir la formación de una articulación plástica. Ahora, dice, cada vez que se forme la articulación plástica, empezando desde la primera, vamos a estimar la respuesta de la estructura a un incremento de carga tal que se forme la siguiente articulación plástica. Y que entonces vamos a ir dando pequeños incrementos de articulaciones, pequeños incrementos de carga. Acuérdense que en cada incremento de carga, al final de la aplicación de ese incremento de carga, se va a formar una nueva articulación plástica. Hasta que yo haya impuesto sobre el sistema estructural suficientes incrementos de carga que el sistema estructural forme un mecanismo plástico. Entonces, dado esta forma de trabajar, el método evento-evento permite la consideración explícita de la fluencia y capacidad de deformación última de los miembros estructurales, de tal manera que puede utilizarse para definir el nivel de daño a nivel local y la capacidad de deformación última a nivel global. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que pues vamos a establecer una curva de capacidad y que vamos a tener la posibilidad de que entender cuándo se forma la primera articulación plástica en cualquiera de los miembros estructurales. Aquí estamos hablando del 10º miembro, pero podríamos ir a hacer el seguimiento de todas las articulaciones plásticas de todos los miembros. Y entonces vamos a poder hacer un seguimiento conforme se va incrementando el nivel de desplazamiento global del sistema estructural, cómo se va incrementando la deformación no lineal de mi 10º miembro hasta llevarlo a la falla. Claramente, pues en esta zona ningún miembro estructural habrá fluido, todos estarán elásticos y entonces podríamos decir que esta es una zona de bajo daño. Conforme empiecen a fluir los primeros miembros estructurales y la deformación global sea lo suficiente para que haya una deformación moderada, deformación plástica moderada en mis diferentes miembros estructurales, yo podré decir que la estructura estará transitando de su zona de daño insignificante a una zona de daño moderado. Y conforme yo vaya incrementando este desplazamiento de azotea, cada vez más a nivel local se van a ir deformando, van incrementando las deformaciones plásticas en mis diferentes miembros estructurales, y entonces a altos niveles de deformación global también tengo altos niveles de deformación local, y entonces podría yo decir que la estructura desarrollará daño severo. ¿Y cuándo podré decir que alcanzo la falla del sistema estructural? Pues cuando suficientes miembros locales lleguen a una condición de falla, en donde cuando yo integre las consecuencias de la falla de todos esos elementos, yo juzgue que ya, digamos, la capacidad resistente del sistema estructural queda altamente comprometida. Ahora, obviamente nosotros no vamos a hacer esto a mano, lo vamos a hacer con un programa de computadora, y la forma de ir siguiendo cuándo se van formando las diferentes articulaciones o cuándo se van abriendo las diferentes articulaciones de los miembros estructurales va a ser con un código de colores, porque mientras no se abra la articulación plástica vamos a tenerla de un color, pero cuando se abra la articulación plástica, según qué tanto vaya incrementando su nivel de deformación, pues va a ir avanzando en una escala de colores. Y entonces pues aquí noten que tenemos la curva de capacidad. Este es un video del Midas. Aquí las
las articulaciones plásticas están cerradas y podemos ver que los colores verdes que están aquí están asociados a una rotación plástica de 0. Noten entonces cómo conforme se va deformando el sistema estructural, se va deformando, pero no se han abierto las articulaciones. ¿Por qué se puede deformar el sistema estructural? Porque las barras tienen flexibilidad. Y entonces toda la deformación elástica que corresponde a niveles bajos de carga está capturada por la flexibilidad de las barras. Pero va a haber un momento en que... ¿Por qué no se puso de colores? Espérenme tantito, a ver, vamos a ver. Ahí. Oh, espérenme, a ver si puedo. Bueno, el punto es que ustedes pueden ver cómo van progresando los colores según se vayan desarrollando demandas plásticas, y así es como nosotros vamos a hacer el seguimiento de cómo, conforme se va incrementando el desplazamiento de azotea, cómo se van incrementando las demandas plásticas, y en función de qué tan severo es el daño a los miembros estructurales y cuánto se dañen, yo puedo establecer si la estructura corre riesgo la estabilidad global del sistema estructural o si el nivel de daño es inaceptable. A ver, hagamos un ejemplo nada más como para sentir esto del método paso a paso. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo sencillo que se pueda resolver a mano. Entonces noten que tengo una viga empotrada en su extremo A. En el C la viga está apoyada en un apoyo articulado. Le voy a poner una carga P al centro del claro. Y voy a suponer que la rigidez en flexión es constante a lo largo de toda la viga y que el momento plástico, tanto para flexión positiva como para flexión negativa, también es constante a lo largo de toda la viga. Entonces, si yo recordase mis cursos de análisis y yo hiciera un primer análisis elástico, acuérdense que la primera etapa de comportamiento de esta viga es su rango de elástico de comportamiento. Entonces, si yo recuperara, digamos, mis cursos de análisis y las técnicas, yo podría establecer que el diagrama de momentos de esta carga P actuando sobre esta viga sería igual a esta. Entonces, ahora voy a establecer la curva de capacidad, voy a ir incrementando la carga P y en función de ese incremento yo voy a dar un seguimiento a la deflexión de la viga en el punto B, a la deflexión en dirección vertical, que es la misma dirección que esta carga. A ver, miren, ahí está el diagrama de momentos. Aquí obviamente hay una articulación real, por eso aquí el momento vale 0. Y si el momento plástico, tanto positivo como negativo, noten que hay zonas de la viga que trabajan a momento negativo y otras a momento positivo. ¿Cuál sería el primer punto de fluencia de esta viga? ¿Quién me dice? El punto A. Sí, porque ahí está el momento más grande. Entonces no sé si ven que la fluencia se daría cuando este momento A alcanzara el momento plástico. Noten que cuando el momento A alcanza el momento plástico, sencillamente a esta P le voy a llamar la P de fluencia. Entonces nada más noten que esta ecuación la estoy poniendo acá. Estoy diciendo que en el momento A voy a alcanzar el momento plástico y a la P asociada al momento, al instante en que se alcanza el momento plástico le voy a llamar PY. Entonces, si yo despejo PY de acá, pues me queda que es 32 MP sobre 6L. A ver, acá yo alcancé MP. ¿Quién me dice cuando yo aquí alcancé MP, qué momento estoy alcanzando aquí? Noten que este es 6PL sobre 32, ¿están de acuerdo? Si yo aquí alcancé el momento plástico, ¿qué momento plástico habría alcanzado yo acá? Habría que hacer una regla de 3. 6 es a 5, como el momento plástico aquí es el momento que yo tengo acá. Entonces, ¿cuánto momento tengo yo acá? ¿Quién me dice? Este momento B en proporción del momento A, ¿cuánto vale? O sea, si yo lo representara en función de ¿qué porcentaje de este momento A vale este momento B?
esos 5 sextos. Pues sí. Y entonces si aquí alcancé MP, ¿cuántos momentos tengo acá? 5 sextos de MP. Totalmente. Bueno, entonces aquí noten que cuando yo alcanzo MP, yo acá estoy alcanzando 5 sextos de MP. Bueno, esta es la carga de fluencia que yo establecí. Ahora voy a establecer cuál es la deflexión asociada a esta carga de fluencia. Pues yo puedo ir a un libro de mecánica de sólidos o acordarme de los cursos que yo llevé en el posgrado antes de este, y yo podría estimar cuánto es la deflexión de esta viga si yo la cargo con esta carga. Y si yo voy a un libro de mecánica de sólidos, que fue lo que yo hice, según estas condiciones de frontera o de apoyo, el libro de mecánica de sólidos dice que esta flecha sería 7,768 PL cúbica sobre EI. Pero yo ya calculé mi valor de P. Para la fluencia, este P que está aquí vale 32 MP sobre 6L. Entonces, pues sustituyo el valor y entonces puedo establecer la flecha a primera fluencia. Y entonces noten que así ya establecí la carga de primera fluencia de mi viga y también la flecha al centro del claro está asociada a esta primera fluencia. Noten que una vez que aquí alcancé el momento plástico, ya no hay rigidez. ¿Se acuerdan que el comportamiento de mis articulaciones plásticas es rígido plástico? ¿Qué le pasa a una articulación plástica cuando alcanza su momento plástico? Pues si yo me voy aquí al modelado que estamos haciendo, pues estamos diciendo que cuando una en esta unidad, cuando una articulación alcanza su momento plástico, ya no tiene rigidez, ya no aporta rigidez en su rango no lineal. Entonces estamos diciendo que ese punto de plastificación no va a aportar más rigidez en esta segunda etapa de análisis. Ahora, noten que aquí hay un momento de momento plástico. Entonces, yo voy a poner aquí una carga incremental y noten el lenguaje que estoy usando. Esta carga es incremental. ¿Qué quiere decir? Que acá yo estoy empezando con la viga con una carga de 32 MP sobre 6L. O sea, lo que estoy haciendo es un análisis incremental sobre una situación previa. Entonces, esto que estoy diciendo tendría que entender que lo que está sintiendo cada porción de la estructura es lo que ya sentía en la primera etapa de análisis, al final de la primera etapa de análisis, más lo que yo le voy a imponer incrementalmente en esta segunda etapa de análisis. A ver, entonces dice que esta carga aquí la podemos incrementar hasta que aquí alcancemos el momento plástico. Noten que aquí yo ya no puedo incrementar el momento. ¿Por qué? Pues porque ya aquí está fluyendo en la etapa previa. Entonces, noten, acá no estoy diciendo que el momento en el punto A sea 0. Lo que estoy diciendo es que el incremento de momento en el punto A es 0. ¿Por qué? Entonces, ¿qué momento está sintiendo el punto A? Pues lo que sentí en la primera etapa, que es el momento plástico, más un incremento de esta segunda etapa, que es de 0. Entonces, ojo que esto es un análisis incremental y que este análisis incremental inicia donde yo terminé la etapa previa de análisis. Entonces, el momento incremental en el punto A vale 0. No estoy diciendo que el momento en el punto A sea 0. Estoy diciendo, en esta segunda etapa de análisis, el momento incremental en el punto A vale 0. Y yo quiero tratar de establecer cuánto vale este delta P. Entonces, si yo hago, noten que en esta segunda etapa de análisis, esto sería una viga simplemente apoyada o doblemente, con un apoyo articulado acá y con otro apoyo articulado acá. Noten que si acá está articulado y acá está articulado, si yo pongo una carga delta P, el incremento de momento, noten, este no es el momento que hay en el punto B, es el incremento de momento en el punto B, vale delta P L sobre 4. Ahora, ¿qué tanto puede incrementarse el momento aquí? ¿Se acuerdan que antes aquí yo tenía MP? Y se acuerdan que alguien de ustedes me comentó que yo aquí llevaba 5 sextos de MP. Entonces, ¿qué tanto momento puedo poner aquí para que se complete el MP
y entonces que se forme la segunda articulación plástica aquí. Un sexto de MP. Totalmente. Entonces, en esta etapa el incremento del momento en B para completar el momento plástico acá es un sexto de P. Noten que si yo tengo una fórmula que me relaciona este incremento del momento en B con el incremento de la carga P, entonces, pues aquí en lugar de delta MB, planteo la ecuación en función de la delta P y la despejo. Y obtengo que la delta P vale 4MP sobre 6L. Ahora, yo también puedo calcular cuánto es el incremento de deformación aquí al centro del claro. Y pues hago lo mismo. Ahora noten que acá la condición de frontera para este análisis incremental es que aquí hay una articulación. ¿Por qué? Porque en la etapa previa aquí se formó una articulación plástica y en esta etapa esta zona no está ofreciendo rigidez en flexión. Es como si fuera una articulación. Entonces, suponiendo que acá fuera un apoyo articulado y acá este es otro apoyo articulado, pues yo puedo ir otra vez a un libro de mecánica de sólidos y decirle para estas condiciones de apoyo, si yo aplico una carga delta P, ¿cuánto es la flecha acá? Y el libro me diría que sería PL cúbica sobre 48 EI, pero pues este delta P yo ya lo tengo cuantificado, lo sustituyo y entonces ya puedo decir qué tanto se incrementa la flecha aquí al centro del claro en esta etapa de análisis. Noten que es bien interesante que aquí hay una rotación, pero esta rotación se está dando en una articulación plástica. ¿Qué quiere decir? Que si esta rotación aquí en el extremo se está dando sobre una articulación plástica, esta es una deformación plástica y esta produce daño. Entonces, en lo que se forma la segunda articulación plástica aquí al centro del claro, noten que esta articulación plástica tiene que rotar. Y para cuando esta ya se formó, esta articulación plástica ya tiene una deformación plástica que la va a dañar. Y yo puedo ir a mi libro de mecánica de sólidos y ver cuánto vale esta rotación, que no la voy a poner aquí porque quiero dejar la explicación a este nivel conceptual, pero el punto es que esta rotación es plástica porque se está dando sobre un punto de articulación plástica y esta rotación produce daño aquí en el extremo A. Entonces, noten que hice un análisis elástico, pero fue un análisis elástico incremental. O sea, si ustedes lo piensan, este segundo análisis que yo hice acá fue un análisis elástico, puramente elástico. Pero fue un análisis elástico incremental sobre las condiciones finales del primer análisis elástico. Y si lo piensan un análisis plástico, pues es nada más ir secuenciando una serie de análisis elásticos. Y el análisis elástico que estoy haciendo toma en cuenta el estado final del análisis del análisis elástico previo. Ahí a donde se quedó la etapa previa, el análisis elástico previo, yo tomo eso como condiciones iniciales para mi análisis elástico de ahora. Y entonces si lo piensan, pues un análisis plástico son análisis elásticos secuenciados. Y entonces todas las herramientas de software que yo tengo para hacer análisis elásticos, yo los puedo aprovechar para hacer mis análisis plásticos. Nada más tengo que secuenciar muy bien las condiciones finales del análisis, de la etapa previa de análisis para tomarlas en cuenta en esta nueva etapa. Entonces, noten cómo la fuerza que desarrolla el sistema estructural al final de la segunda etapa es la que tenía en la primera etapa más el cambio que yo calculo en esta etapa. La fuerza que tenía en la primera etapa más el cambio que yo calculé en esta segunda etapa. ¿Cuál es el desplazamiento del sistema estructural? Pues la que yo tenía en la primera etapa más el cambio que yo acabo de calcular en la segunda etapa. Nada más que noten que acá se formó una articulación plástica y que yo puedo calcular esta rotación con un análisis elástico, pero yo puedo calcular esta rotación y como se dio en un punto de plastificación, yo puedo entender que esta rotación que yo calculo para este punto produce daño. Y en función de cuánto valga esto, pues yo puedo decir que tanto se está dañando mi articulación plástica. Noten que se parece mucho a lo que la otra estructura. ¿Se acuerdan que había 3 etapas de comportamiento? Elástico, plástico restringido y luego el plástico. Pues esta también va a entrar a un rango plástico de comportamiento.
¿Cuándo va a entrar a ese rango plástico de comportamiento? Pues cuando se forma la segunda articulación acá. No sé si ven que si ya se formó esta y ya se formó esta y las dos articulaciones son rígido-plásticas, pues ya no se puede incrementar el nivel de carga. Entonces ya no hay forma de incrementar el nivel de carga porque las dos articulaciones son rígido-plásticas. En esta tercera etapa de análisis, esta no aporta rigidez en flexión, esta no aporta rigidez en flexión y esta no aporta rigidez en flexión. Esto es un mecanismo. Y si ninguna de estas aporta rigidez en flexión, pues ya no hay forma de incrementar este nivel de carga. Pero sí se puede incrementar el nivel de deformación. Como estoy en un rango de comportamiento plástico, ya las barras estas ya no se deforman. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo que ya no se deforman? Pues claro que estas barras se deforman. Sí, correcto. Estas barras se deforman porque son flexibles. Pero noten que esa deformación ya está capturada en las dos etapas previas de análisis. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que en este análisis incremental, estas barras ya no se van a deformar. En esta etapa incremental de análisis, como no hay un incremento de carga, pues estas barras no están desarrollando elementos mecánicos, y si no están desarrollando elementos mecánicos, no se están deformando. ¿Dónde está toda la deformación elástica de estas barras? Calculada en las etapas previas de análisis. ¿Por qué no se deforman elásticamente estas barras si son flexibles? Pues porque no, en esta tercera etapa de carga no están desarrollando elementos mecánicos. Entonces, acuérdense que estos son análisis incrementales. Lo único que estamos diciendo no es que estas barras no se deformen, sino que en esta etapa de análisis incremental ya no sigue incrementándose la deformación elástica de estas barras. Bueno, ¿y qué tanto las podemos deformar? Porque ahora toda la deformación pues es plástica. Entonces yo puedo establecer, según qué tanto estoy deformando aquí al centro de la barra, qué tanto están girando estos puntos de mi viga. Noten que estos puntos ya se plastificaron. Entonces, estas rotaciones serían rotaciones plásticas. ¿Y qué tanto podría yo deformar la viga antes de que falle? Pues yo tengo que estar conscientes que aquí en este punto previo, en la etapa previa de análisis, se acuerdan que aquí calculamos un giro delta teta 1 y que ese era un giro plástico. Ahora en esta segunda etapa yo voy a seguir incrementando la deformación que va a producir un nuevo giro acá. ¿Cuándo va a fallar este punto? Pues cuando el giro en la etapa previa de análisis más el giro de esta etapa de análisis alcancen la capacidad rotacional aquí en A. Y entonces una forma de hacer fallar esta viga sería haciéndola fallar aquí. La otra forma de hacer fallar esta viga es que en lugar de tronar esta articulación plástica, esta llegue a su capacidad última de deformación. Noten que en esta etapa de análisis la rotación plástica de esta articulación plástica es 2 veces este giro. Y entonces, pues la segunda forma de hacer fallar la viga es que este teta 2 sea lo suficientemente grande como para que falle la viga acá. Entonces, dependiendo del armado de la viga, digamos que si la viga tuviera la misma capacidad de deformación en ambos puntos, la primera zona que fallaría sería esta. Y entonces, si yo conozco la capacidad de deformación o de rotación de este punto de la viga, yo ya tengo la etapa, esta la tengo calculada, esta capacidad de rotación también la tendría calculada y entonces podría calcular este incremento de rotación que lleva a la falla de la viga. Y una vez que yo establezco este incremento de rotación, pues por geometría yo podría calcular cuánto se deforma la viga antes de que falle una articulación plástica. Perdón, y en función de eso, entonces podría establecer la curva completita. Noten los puntos de quiebre. Viene la viga totalmente sin daño mientras permanezca elástica. Primer punto de quiebre, se empieza a dañar la viga en este punto. Y a partir de ahí, deformación global de la viga va produciendo cada vez más deformación más grande en esta articulación plástica. Hasta que llego al segundo punto de quiebre, donde se forma la segunda articulación plástica, y a partir de este segundo punto de quiebre, cualquier incremento en la deformación global de la viga va dañando esta parte central. Lo más probable, ahí depende de cómo diseñemos la viga, pero
Supongamos que la capacidad de deformación de las dos vigas fuera comparable, pues lo más probable es que falle aquí. Acuérdense que este fue el primer punto de fluencia. Y entonces, pues cuando alcance yo digamos que este es el punto que falla. Cuando alcance la falla yo de este punto, yo diría que la viga falló. Y entonces así yo podría ir evaluando paso a paso. Primero podría establecer esta curva de capacidad. Pero noten que la curva de capacidad me ayuda a establecer, se llama curva de capacidad porque me ayuda a establecer la capacidad de deformación última de la estructura. ¿Cómo la establezco? Pues yo puedo ir siguiendo cómo evoluciona el daño local en función de la deformación global del sistema. Y con base en eso yo puedo establecer esta capacidad. Bueno, entonces, pues así vamos a hacer nuestros análisis. No los vamos a hacer a mano, los vamos a hacer con la computadora. Los vamos a hacer con la computadora, pero que tengan un entendimiento perfecto de cómo va a funcionar el modelado. Porque ojo que nuestras articulaciones plásticas son rígido-plásticas y ojo que las barras siempre permanecen elásticas. Toda la deformación elástica está siendo estimada con la deformación de las barras. Toda la deformación plástica está siendo estimada con el giro de las articulaciones plásticas. No hay un cruce. La barra es puro elástico, articulaciones plásticas, puro plástico. Bueno, nosotros en este curso vamos a trabajar mucho con el análisis estático no lineal. Y la verdad, este tipo de análisis pues se ha incorporado desde hace muchísimo. No en México llevamos relativamente poco tiempo manejando este tipo de herramientas, pero en otros países en realidad esta herramienta pues viene ya desde hace mucho tiempo. Entonces no sé si ven aquí el marco deformado lateralmente con sus articulaciones plásticas de colores, ¿no? Para indicar el diferente nivel de daño, ¿no? Dijimos que así se hacen. Ahora, lo que les diría es que esto yo lo tomé otra vez cuando fui hace muchísimos años a mis primeros congresos. Yo vi este material promocional de la empresa CSI. Para que se den una idea de lo viejo que es esto, pueden ver acá que dice 1998 y dice, allá entonces manejábamos el Windows 95 y el Windows NT. Ahorita tanto estos dos Windows pues ya son cosa de casi de museo, ¿no? Pero el punto es que vean desde hace cuánto en países como en Estados Unidos se han utilizado estas herramientas como herramientas válidas en la práctica profesional. Entonces, un análisis estático no lineal básicamente es un análisis plástico bajo deformación monótonamente creciente. O sea, no ponemos a vibrar el sistema estructural, lo deformamos solo en un sentido de la dirección de análisis. Luego, básicamente dice que es un análisis evento-evento. Noten que eso implica secuenciar análisis elásticos, en el que las cargas laterales actuantes en la estructura de magnitud relativa constante son incrementadas gradualmente hasta que se alcanza un desplazamiento objetivo y que la carga gravitacional se mantiene constante y que los programas de análisis permiten tomar en cuenta muchísimas cosas. En este curso van a ser de interés la interacción axial momento que se da en las columnas y los efectos de segundo orden, también conocidos como efectos P delta. Ahora, ¿qué aporta un análisis estático no lineal? Pues la resistencia máxima de la estructura. ¿Se acuerdan que no corresponde a la resistencia de primera afluencia? Entonces, para nosotros para poder entender cómo se comporta un sistema estructural, tenemos que hacer una estimación razonable de su resistencia máxima. También me da la secuencia de formación de articulaciones plásticas y me dice no solo en qué secuencia se están formando o abriendo las diferentes articulaciones plásticas, sino si se está distribuyendo el daño en todo el sistema estructural o se está concentrando indebidamente en algunos cuantos elementos. Me dice cómo es el mecanismo plástico. Yo puedo ver el mecanismo plástico y puedo ver si me gusta o no me gusta. ¿Qué me gusta? Que el daño se distribuye en muchas articulaciones plásticas. ¿Qué no me gusta? Que todo el daño se concentre en unas cuantas. Y también me dice qué tanto se puede desplazar la estructura antes de
fallar. Y la falla de la estructura, digamos, ante deformación lateral se puede dar por dos razones. Por la falla del material, porque algo se rompe, o sencillamente porque algo se inestabiliza. Aunque todavía no fallan en lo individual algunos miembros estructurales, el efecto de las cargas verticales en una estructura muy deformada puede producir una inestabilidad dinámica. Entonces, me ayuda a estudiar esas zonas de falla de la estructura, ya sea porque algunas cosas se rompen o porque la estructura pierda su estabilidad global. Ahora, para apoyarnos un poquito en estas aportaciones, acá les pongo un párrafo del Eurocódigo 8, en donde, como podrán, dice, el Eurocódigo dice que se puede, bueno, noten que dice que se usan cargas gravitacionales constantes, que es lo que acabamos de decir, y que se van incrementando la acción lateral. Y que se puede usar para verificar el desempeño sísmico de edificios recientemente diseñados, el que estoy diseñando, o de edificios existentes. Y nosotros lo vamos a usar para edificios nuevos. Noten que dice el Eurocódigo dice que para revisar la sobreresistencia, o en otras palabras, para entender cuál es la resistencia máxima real de la estructura, para estimar los mecanismos plásticos y cómo se distribuye el daño, ¿no? Cómo es el mecanismo plástico y la secuencia de formación de las articulaciones plásticas, y para evaluar el desempeño estructural. Digo, obviamente nosotros pues no vamos a llevar a la estructura a estos niveles de deformación, porque esto implica la falla. Es bueno saber dónde están estos niveles de deformación, porque nuestra labor es que la estructura no se deforme tanto, si no fallaría. Y nosotros todavía vamos a ser más estrictos dentro del control de la deformación lateral en el contexto de un diseño basado en resiliencia. Tiene limitaciones fuertes el análisis estático no lineal, en términos de que no toma en cuenta la degradación del ciclo histerético, que se va dando por el comportamiento cíclico, ¿no? La estructura, en realidad, el sismo no empuja la estructura en un solo sentido, sino que la hace vibrar o oscilar alrededor de su posición no deformada. Entonces, la estructura se está deformando en un sentido y en el otro. A partir de ese ir y venir, la estructura puede ir degradando sus propiedades estructurales, y pues obviamente este tipo de análisis no me va a permitir entender eso. También hay efectos dinámicos, como es la contribución de los modos superiores a la respuesta dinámica de sistemas estructurales casi siempre altos, que pueden ser muy importantes y regir el desempeño del edificio, pero digamos que eso no lo vamos a tomar en cuenta en este curso. Eso implicaría, digamos, ciertas estructuras altas y ciertos efectos dinámicos que van a salir del alcance del tipo de sistemas estructurales que vamos a revisar en este curso. Y hay incertidumbre en cuanto al patrón de carga, de cómo distribuir las fuerzas laterales que uno le aplica al sistema estructural en altura. Todo esto lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero digamos, dentro de las lecturas que yo les dije al inicio, que pueden profundizar en aquel libro de texto, pues podrían leer algunos detalles más de esto. Dice que debido a la participación de modos superiores, pues no es posible plantear un diseño racional de algunos edificios a partir de un análisis estático no lineal. Y básicamente el ASC 41-13, aquí en su inciso 7321, pues nos va explicando cuándo se permite el análisis estático no lineal. Y nos impone dos condiciones. Primero, que la estructura tenga una resistencia mínima. Porque si la estructura tiene una resistencia lateral muy bajita, tiende a inestabilizarse a muy bajos niveles de deformación, y el análisis estático no lineal no detecta eso. Entonces, el ASC 41-13 me va a pedir que yo saque la resistencia lateral del sistema estructural, y me va a pedir que me asegure que esa resistencia sea mayor que una resistencia mínima que debe tener para evitar su inestabilidad dinámica. Y la otra condición que se requiere para aplicar el análisis estático no lineal es que los efectos de modos superiores no sean importantes. Y para establecer si los modos, o sea, no solo me lo dice así como que a mi juicio, sino que me da criterios cuantitativos para que yo establezca si los modos superiores
son importantes o no. Entonces noten que aquí habría que hacer dos análisis modales espectrales, dice Modal Response Spectrum Analysis. Entonces, y acá dice a Second Response Spectrum Analysis, o sea, tendría que hacer dos análisis modales espectrales. En el primero, involucraría suficientes modos de vibrar para involucrar por lo menos 90% de la masa en el análisis. En el segundo, solo estaría considerando el primer modo de vibrar. Aunque el primer modo de vibrar movilice mucho menos que el 90% de la masa, nada más involucro el primer modo de vibrar. Entonces yo voy a establecer resultados diferentes, porque en un análisis modal espectral estoy involucrando suficientes modos para tener involucrada 90% de la masa del sistema estructural en la dirección de análisis, y el segundo solo involucro al primer modo. Dependiendo de qué tan similares sean los resultados, aplico el análisis estático no lineal o no. ¿Cuándo lo aplica? Cuando estos dos análisis modales espectrales den resultados muy parecidos. Si dan muy parecidos, quiere decir que la respuesta del sistema estructural está dominada por el primer modo de vibrar, y eso es lo que se requiere para usar el análisis estático no lineal. Si los resultados de ambos análisis, dice acá que en términos de los cortantes de entrepiso son muy diferentes, entonces quiere decir que la influencia de los modos de vibrar es importante en la respuesta del sistema estructural, y que entonces el análisis estático no lineal no aplica. En las estructuras que vamos a diseñar en este curso va a aplicar de lleno, pero quiero que sepan que sí hay límites en cuanto a su aplicabilidad. ¿Cómo vamos a hacer una evaluación basada en desplazamientos en este curso? Pues la vamos a hacer en 3 etapas. Primero vamos a realizar un análisis estático no lineal de la estructura, que básicamente es un análisis paso a paso como el que acabamos de discutir, y vamos a establecer su curva de capacidad. Luego, en una segunda etapa, vamos a estimar la máxima demanda de desplazamiento que en la estructura induce la excitación sísmica de interés. Y en una tercera etapa, en función del valor de este desplazamiento de azotea, vamos a revisar si el estado de daño en los miembros estructurales y no estructurales es consistente con sus objetivos de diseño. A ver, entonces primero vamos a sacar un análisis paso a paso y vamos a definir la curva de capacidad. En un segundo paso vamos a tomar un modelo equivalente de un grado de libertad y vamos a imponerle la excitación sísmica de diseño a ese modelo de un grado de libertad, y vamos a establecer qué tanto deforma lateralmente mi excitación sísmica de diseño al modelo equivalente de un grado de libertad de mi sistema estructural. Y sencillamente con este valor que yo calculo, voy a calcular, ahorita no sabemos cómo, pero con una cuenta muy sencilla, este valor de deformación lateral de mi sistema de un grado de libertad lo voy a convertir en el desplazamiento lateral máximo de azotea de mi sistema estructural. Y luego lo único que le voy a decir al programa es, oye, dado este desplazamiento de azotea, quiero que le impongas a mi modelo estructural con un análisis paso a paso este desplazamiento de azotea. ¿Están de acuerdo que yo puedo establecer cuánto valen las rotaciones plásticas? Acabamos de discutir cómo. Entonces, para este desplazamiento de azotea, yo saco las rotaciones plásticas de todos mis miembros estructurales. En función de la severidad del daño a cada miembro estructural y viendo el daño conjunto a todos los miembros estructurales, yo decido el nivel de daño de mi sistema estructural y veo si ese nivel de daño satisface los objetivos de diseño. Pueden entender que si este desplazamiento de azotea es chiquito, el nivel de daño en el sistema estructural pues tenderá a ser leve. Si este valor es moderado, pues habrá rotaciones plásticas moderadas en los diferentes elementos estructurales, y en general podría decir que la estructura tendría daño moderado. Y así, conforme voy incrementando este desplazamiento global de azotea, se incrementa el daño en mi sistema estructural hasta llevarlo a la falla. Entonces, repito, pues si yo tengo una estimación de esta demanda máxima de deformación de azotea, yo puedo establecer, con base en las técnicas que acabamos de discutir, cómo anda la distribución de daño en mi sistema estructural y lo que significa para mi proyecto. Ahora, esto normalmente también podemos calcular no solo las rotaciones plásticas. Para este desplazamiento de azotea le podemos pedir al programa las distorsiones de entrepiso.
¿Y para qué usaríamos las distorsiones de entrepiso? Pues para revisar, por ejemplo, daño no estructural. Y entonces yo podría hacer toda una evaluación del daño estructural y no estructural sobre mi edificio y con base en eso tomar una decisión de si el sistema estructural satisface o no sus condiciones de diseño. Y pues este es el enfoque que vamos a dar al análisis plástico en este curso. ¿Cómo andan de dudas o de comentarios? Yo tengo una duda, doctor. ¿Sí? Más bien es inquietud. Lo que no entiendo es cómo, en el ejemplo que estábamos viendo de la viga, Ajá. que tiene un lado empotrado y otro libre, Sí. el lado empotrado alcanza el momento máximo y a partir de ahí se queda con ese momento máximo, ¿verdad? Sí, exacto. Exactamente. Mi pregunta es, ¿en qué punto esa articulación deja ya de tener algún momento? O de generar, de comportarse puramente como una, vamos, de que ya no tiene ese momento plástico, siempre lo va a tener y hasta el momento del colapso o a algún punto ya no hay momento. Eso va a depender del tipo de modelado que usemos, pero nosotros vamos a usar precisamente este modelado. Nuestra articulación plástica va a ser rígido-plástica, que quiere decir que una vez que alcanza su momento de fluencia, se va a mantener con una pendiente de cero hasta llegar a su falla. Vamos a ver que las articulaciones plásticas reales pues no tienen este tipo de comportamiento. Esta zona de comportamiento no lineal la van degradando secuencialmente, no es que lleguen a un punto y ahí se rompan, sino que llegan a este punto y a partir de este punto de daño van perdiendo poco a poco su capacidad. Entonces nosotros vamos a discutir más adelante cómo vamos a establecer este punto. Va a ser una definición subjetiva de lo que es la falla del sistema, de la articulación plástica. Pero para los criterios que vamos a usar en este curso, así vamos a llegar a su capacidad de deformación plástica y ahí se va a parar ahí vamos a decir que ya la articulación plástica no ofrece su momento. En la vida real, la articulación plástica iría degradando progresivamente hacia abajo su capacidad. Pero vamos a decir por qué no vamos a modelar ese rango de degradación. Vamos a decir que en este curso, cuando una estructura entra a este rango de degradación, la vamos a considerar que ya entró en un rango riesgoso de comportamiento y lo vamos a considerar inaceptable. Pero es cierto que la articulación plástica no llega a su capacidad última de golpe, sino que es una pérdida progresiva de resistencia y rigidez una vez que llega a un punto de resistencia máxima. Pero para nosotros este punto de resistencia máxima es el máximo permisible. No sé si queda claro. Sí, de acuerdo. Digo, también me imagino que tiene que ver el detallado de esa articulación, ¿verdad? Ah, sí, todo eso lo vamos a discutir en detalle. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, entonces los dejo, los veo el miércoles.